El título del sermón de hoy es Un reino bienaventurado. El gobierno del Mesías en el Salmo 2. Un reino bienaventurado. Me gusta ponerle nombre como de película a mis hermanos, como de Star Wars, algo así. Así que antes de que vayamos al texto y meditemos en él, tengamos una oración de iluminación, para que el Señor abra nuestras mentes y principalmente también nuestros corazones para recibir su santa palabra el día de hoy. Oremos. Bendito y amado Padre, te pido que tú nos ilumines el día de hoy, que abra nuestros entendimientos, nos ayude a poner atención en tu palabra y que, como decía nuestro hermano, que ella nos transforme el día de hoy. Señor, no permitas que este sea un ritual familiar, una costumbre el día domingo, sino que nos transformes el día de hoy. Y sabemos que tú puedes hacerlo, porque tu palabra es eficaz y este es tu día. Y ahora que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de todos nuestros corazones delante de ti, oh Jehová, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Acompáñenme en la lectura entonces del Salmo 2. El domingo pasado hice un experimento acá con la tecnología y no me funcionó, así que hoy día no traigo nada. Me frustré. Leamos juntos el Salmo 2 de los versículos 1 al 12. Y para que sea más ameno, porque es un texto prolongado y complejo, leámoslo de manera alternada, ¿sí? Entonces yo comienzo en el versículo 1, ustedes el 2, sucesivamente, y el último lo leemos todos juntos como iglesia. Empiezo entonces. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Muy bien la motivación. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor todos juntos. Ahora sí, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Iglesia, esto es palabra de Dios para ti. Te alabamos, Señor. No sé si usted, querido hermano, ha aprendido el televisor últimamente, ha visto las noticias y se ha percatado de que, al parecer, estamos rodeados de incertidumbre y de inestabilidad a un nivel político. Hace unas semanas atrás se transmitió un diálogo entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Ucrania, ¿cierto? ¿Y cómo fue? Fue tenso. Dejó a la población con miedo, con inseguridades. Escuchamos de guerras en las noticias, de incipientes autoritarismos, de advertencias crudas entre naciones, de problemas económicos. Cosas que antes quizá eran impensadas, están sucediendo en la actualidad. Pero dentro de este escenario que puede ser alarmante, una de las cosas que más preocupan a los cristianos es lo lejos de Dios y lo lejos de la ética cristiana que se encuentran muchos líderes políticos el día de hoy. Basta observar a veces solamente un poquito para percatarnos de la arrogancia de algunos líderes, de su rechazo explícito al Mesías, al punto de orquestar estratégicamente decisiones gubernamentales para apartarse de Jesús y de ciertos elementos propios de la fe cristiana. Queridos, esto no es nuevo en la historia de la Iglesia. No es nuevo. En reiteradas ocasiones, los cristianos han tenido que vivir en medio de ambientes que no son creyentes. Han tenido que vivir siendo gobernados por gente que reniega del Mesías. Personas que actúan distinto y que inclusive muchas veces han perseguido la fe en Cristo. ¿Cuál es nuestra esperanza en estos momentos? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿A qué nos aferramos para encontrar fortaleza y consuelo en medio de estos contextos difíciles y desfavorables? Para nuestra enseñanza y para nuestro beneficio, justamente esta era la situación que estaba enfrentando el salmista.
en el texto que acabamos de leer todos juntos. Este salmista es David, según el Nuevo Testamento, y él veía que su reino estaba rodeado por incrédulos, por personas que buscaban derrocarlo, por personas que buscaban perseguirlo y romper con toda la obediencia en Jehová. Un ambiente hostil, no cristiano, no creyente, ese era el contexto que él estaba experimentando. Y es acá que él hace algo muy lindo, muy profundo. Él evoca el pacto que Jehová había hecho con él acerca de su reinado, acerca de su dinastía. Y es en medio de esto que se aferra a una esperanza. Y es que el reino del Señor prosperará y las promesas del Señor serán cumplidas. Y por el contrario, los impíos que se veían tan amenazantes no iban a tener la victoria, sino que iban a ser condenados a no ser que se arrepintieran en el Señor. Eso es lo que nos plantea el Salmo 2. Sin embargo, hay una clara referencia que permea este salmo. Y es que en un sentido inmediato apunta al reinado de David, pero todas estas promesas que él trae a memoria en este momento encuentran su máximo cumplimiento en Jesús. Porque Él es el Cristo en el cual este pacto iba a ser realizado a la perfección. Él iba a establecer un reino como heredero del trono de David, absoluto, eterno y universal. Amén. Ese es el reino del Señor. Así que en eso vamos a estar meditando el día de hoy, en esta dinámica del reino del Mesías en el Salmo 2, y vamos a ver 4 aspectos acerca de este reino, siendo el primero de ellos que es resistido. El reino del Mesías es resistido. Versículos 1 al 3. Repáselos conmigo. Y David comienza este salmo planteando 2 preguntas retóricas. Son sumamente interesantes y también fuertes de leer. Están en el versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Con ello el salmista está transmitiendo que las naciones, y en especial los gentiles, según el hebreo, estaban tramando, estaban conspirando profundamente entre ellas. ¿Qué cosa? Un complot, un tumulto. Se estaban amotinando contra el reino de David. Pero rápidamente el salmista identifica estos esfuerzos de estas personas como algo vacío y sin ningún propósito, una cosa vana. Y es por eso que probablemente plantea estas inquietudes en un formato de preguntas retóricas. ¿Cuál es la razón por la cual ellos hacen eso? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la utilidad de que las naciones se rebelen contra el Señor? Lógicamente, la respuesta a estas preguntas es ninguna. No hay ninguna utilidad. Es algo absurdo. Es algo sin valor que los pueblos se levanten delante de Jehová en rebeldía. No obstante, estos esfuerzos no solamente se iban a quedar en maquinaciones y en pensamientos de las naciones, sino que ellos se pondrían en marcha para llevar a cabo esta rebelión. Y esto es bien cinematográfico, ¿eh? Me imagino así como Game of Thrones, las naciones marchando para rebelarse contra el Señor. Y el versículo 2 nos dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. En este verso David expresa que aquellos que son gobernantes terrenales, los reyes de la tierra, no del cielo. Acuérdense de eso, lo vamos a tratar más adelante. Los reyes de la tierra, junto a aquellos que tienen peso u honor y gobiernan sobre las naciones, los príncipes, se van a trasladar y se van a ubicar en un punto todos juntos con el fin de tener un consejo, con el fin de sentarse a decidir, a llegar a acuerdos, como en una especie de cumbre internacional de líderes, como las que vemos en la actualidad. ¿Y cuál va a ser el propósito de esa conversación entre las naciones? Destruir y oponerse arrogantemente a Jehová y a su ungido. Qué fuerte este contexto, querido hermano. Y la palabra ungido en este texto proviene de la raíz hebrea que significa untar con aceite, una unción, ¿cierto? Y esta ceremonia de la unción era una metáfora en el Antiguo Testamento acerca del descenso del Espíritu Santo sobre una persona para equiparla en sus labores. Y es por eso que esta palabra se utilizaba para referirse a personas consagradas, ya sea como reyes, como sacerdotes, pero especialmente esta palabra se usaba para referirse al Mesías, aquel ungido de Dios que iba a reinar eternamente. Y es acá que este salmo se empieza a poner bien interesante. David está utilizando probablemente esta palabra contra Jehová y su ungido
para referirse a él mismo, como rey consagrado y ungido sobre Israel. Sin duda, por obra del Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras, esto no era solamente una referencia a David, era verdaderamente una referencia a Jesús, de quien David solamente era una sombra, porque Cristo es el ungido, es el Mesías. Y fíjese, este Mesías que iba a venir posteriormente también iba a recibir el complot de los líderes de su época, también iba a recibir la persecución, también iba a recibir el rechazo, llegando a ser asesinado por los líderes de la época. Así que vemos desde el principio de este salmo a Cristo presente. Y hay algo bien interesante en este razonamiento de David, y es que él está tan confiado del pacto de Dios sobre su reinado que ve las ofensas contra él como ofensas contra Dios mismo. Si las naciones atentaban contra su ungido, atentaban también contra Jehová. Así de conectado está, y así de certero es el pacto del Señor sobre su vida. Y sin embargo también es verdad esto acerca del ungido que vendría posteriormente, Jesucristo. Está unido al Padre. Abrazar a Cristo es abrazar al Padre, pero rechazarlo a Él o hacer un complot en contra Él es hacerlo contra el Padre. Pero a pesar de esto, a pesar de que David se coloca cerca de Jehová y apuntaba a la relación de Cristo con su Padre, las malas intenciones de los malvados continúan. Y se dicen a sí mismos en el versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El salmista está transmitiendo aquí que los gobernantes malvados anhelaban expulsar, anhelaban desechar de sus vidas y de sus naciones todo aquel vínculo, todo aquel nudo entrelazado que los sujetaba a la unión con Jehová, a la instrucción y a la disciplina de Jehová. Para ellos, el mensaje de Dios era un yugo que los esclavizaba, que los ataba, que les quitaba su libertad, que les quitaba el gozo de vivir, y es por ello que querían deshacerse de él. Y esto parece un razonamiento bien extraño, pero es una mentira, queridos hermanos, demoníaca que sin duda está en la actualidad. Es la mentira de la serpiente en el huerto del Edén, que trata de disfrazar a Dios como una especie de aguafiestas cósmicos, ¿cierto? Como una persona restrictiva que no les deja disfrutar, que no quiere el gozo de aquellos que lo obedecen, sino que los ata y los deja sin libertad. Esto es una mentira, querido hermano. Dios no es así. En Dios está la bienaventuranza y la felicidad. Sin embargo, esta mentira era la que creían las naciones. Y por eso querían alejarse de Dios y alzarse en contra de Él y de su ungido. Queridos, la primera verdad que observamos en este texto es que el reino de Dios muchas veces es resistido, es despreciado, es atacado. Y esto no sucedió solamente en los tiempos de David, sino también en Jesucristo, quien recibió un complot de los líderes de su época, e inclusive puede suceder en la actualidad. Pero como hijos de Dios tenemos una esperanza, y es que Dios no se va a mantener en silencio frente a estas ofensas contra Él y contra su reino, sino que iba a actuar en defensa de Él. Así que eso nos lleva al segundo aspecto que observamos en este salmo. El reino del Mesías es defendido por Dios. Versículos 4 al 6. Y la primera reacción de Dios en defensa de su reino frente a esta rebeldía de los gobernantes nos es planteada en el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y esto es tremendo, querido hermano. No sé si a usted le llama la atención, pero evoca una imagen que es muy potente. En este texto se presenta un contraste, en primer lugar, entre los reyes de la tierra, les dije que lo recordaran, ¿cierto? Los reyes de la tierra en comparación con aquel que se sienta como un juez y como rey supremo en el cielo, en las regiones celestiales, dando a entender que los gobernantes de la tierra no son nada, querido hermano, frente a Jehová. Ellos están en la tierra, pero Dios está en el cielo, y Él es Rey de reyes, es Señor de señores, y ese es el Dios en el cual tú y yo creemos. Y es por eso que Dios se reirá, Dios jugará, se mofará de ellos. En el hebreo literalmente los va a imitar burlescamente, como decía el hebreo, ¿cierto? Pero y esto es porque los intentos para derrocarlo son ridículos. Los intentos para derrocar a Jehová son absurdos y no representan ninguna dificultad para Dios.
Y hay un detalle bien interesante acá. Hay momentos en la vida, queridos hermanos, en los cuales parece que Dios no trae inmediatamente su justicia. No trae inmediatamente su fuego consumidor sobre los malvados. Y nosotros nos ponemos a pensar en estos momentos, ¿cierto? ¿Por qué me dejas vivir en este entorno? ¿Por qué no traes tu justicia? Y Calvino nos dice algo muy interesante. Muchas veces el Señor no actúa en ira inmediatamente, no porque esté desinteresado, sino porque se está riendo. Se está riendo de la maldad de aquellos que ofenden, de aquellos que se levantan contra Él. Y está retrasando su ira por misericordia. Pero esta risa, queridos hermanos, no iba a durar para siempre. Porque el versículo 5 nos dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. David quiere comunicar con esto que las palabras de Jehová sobre los rebeldes iban a venir literalmente con una respiración fuerte, agitada, con furia, y que esto los haría temblar a un nivel interior y los aterrorizará con el ardor de su ira. Y esto puede sonar fuerte, queridos hermanos. Y es por eso que muchos comentaristas o teólogos se detienen en este momento a explicar lo siguiente. Este texto, este respirar fuerte del Señor en ira, no quiere decir que Dios pierde los estribos emocionalmente. No quiere decir eso, no piense eso. Sino simplemente que Él va a implementar justicia retributiva. Él los va a castigar justa y rectamente a aquellos que han deshonrado sus leyes, que han rechazado el amor del Creador del universo. Dios, cuando siente ira, es justo. Es justo. Pero su respuesta frente a esta rebelión no tan solamente va a ser reírse y reaccionar con esta ira santa, sino que también Dios ha establecido un rey al cual todos deben someterse y obedecer. El versículo 6 nos dice bellamente, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y acá Calvino comenta este texto, este versículo 6, interpreta que el salmista está citando literalmente las palabras de Dios. En este texto David está hablando en lugar de Dios, tal como los profetas, ¿cierto? Aquí está implícito de alguna manera el así ha dicho Jehová. ¿Y cuál es este mensaje de Dios por medio de David? Que Él ha consagrado, o en el hebreo ha instalado, así como hoy día se instaló a Pastor Jonathan, no como rey, pero como pastor, ¿cierto? Se ha consagrado un rey, nos dice el salmista, en Sión. Sión era una montaña al norte de Jerusalén, donde se encontraba posteriormente el templo. De esta manera era un sitio especial de la presencia del pacto de Dios con Israel. Y es por ello que este lugar era apartado, no era común, era sagrado, era santo. Y nuevamente es probable que David haya dicho estas palabras sobre sí mismo, haciendo referencia a él como aquel rey que Dios ha instalado en Jerusalén y en conexión al tabernáculo y en conexión al sacerdocio. Pero sabemos que este título encuentra su cumplimiento perfecto en otra persona, en Jesucristo. Es en el reinado de Jesús que está perfectamente conectado el templo, Sión, el sacerdocio, porque Él es rey y sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y Él intercede eternamente por nosotros desde un lugar de honor, desde la diestra del Padre. Queridos hermanos, el reino del Señor puede ser resistido, sí, pero Dios no lo dejará caer, porque Él que mora en los cielos lo defenderá. Y se ríe y castiga justamente a los malvados porque ha instalado un Rey eterno en el Monte Santo, Jesucristo. Es por ello que hoy, frente a las amenazas del mundo, podemos confiar, podemos descansar tranquilamente, ya que en palabras de Calvino sobre este texto, cuantas veces nos parezca formidable el poder del hombre, recordemos cuánto lo supera el poder de Dios. Sin embargo, David continúa aumentando la belleza de este reino planteado en este salmo, ya que ahora procede a detenerse en el líder de este reino y cuáles son sus cualidades. Así que esto nos lleva a nuestro tercer punto. El reino del Mesías es liderado clara y potentemente. Versículos 7 al 9. David de esta manera comienza a pintar una especie de retrato acerca del líder de este reino de Dios y las promesas que están expresadas sobre él. Y declara primeramente en el versículo 7,
yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y estas palabras nos dicen literalmente que David comenzará a relatar o a recontar una promulgación infalible que Jehová le había prometido en pacto sobre él. ¿Y cuál era este decreto que él iba a comenzar a predicar? Que en su dinastía estaría el Hijo de Dios. Aquel que iba a construir o expandir el nombre, la familia de Dios. Y Calvino, refiriéndose a este texto, afirma que es probable nuevamente que el salmista se refiriera a sí mismo o a su descendencia próxima como hijo de Jehová. Recordemos que en la antigüedad era común que muchos reyes antiguos se dijeran a sí mismos hijos de Dios o dioses, ¿cierto? Y hay un sentido también en el que los creyentes somos hijos de Dios. Pero es claro que esta palabra hace referencia plenamente a aquel heredero mesiánico de David, que iba a ser directamente el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Y es por ello que naturalmente se añade la frase, yo te engendré hoy, que puede ser utilizada como ser criado o demostrar públicamente algún linaje. Y estas palabras son complejas, ¿ya? Estas palabras son interesantes. Aún más compleja para este momento el que tenga a Pastor Jonathan acá. Probablemente David estaba usando esta palabra engendrado para recordar el momento de su consagración como rey. Comentan muchos estudiosos de este texto, identificando de alguna manera una nueva etapa de su vida, algún tipo de nuevo nacimiento frente a esta investidura que él recibió en el momento de su ordenación como rey. Pero como ya dijimos, esta palabra también aplica al Mesías, al Hijo pleno de Dios, al Hijo engendrado de Dios, de quien David era solamente una sombra, un representante. Entonces la pregunta es, ¿qué significa que Jesús haya sido engendrado por Dios? ¿Qué significa en este texto ese vocablo, cierto? Los teólogos comentan principalmente de dos usos a los cuales el salmista puede estar refiriéndose cuando habla de Jesús como el engendrado. Primero, hace una referencia a Cristo como aquel engendrado eternamente por el Padre, engendrado en un hoy eterno, en un hoy que no depende del tiempo. Y esto es lo que declara el credo niceno-constantinopolitano. Lo practiqué en la casa, por eso me salió perfecto. O credo de Nicea, ¿cierto? Que nos dice, creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Hay teólogos entonces que creen que el Salmo 2 está evocando con estas palabras la doctrina apostólica de que Cristo es engendrado y no creado. Sin embargo, hay otro uso que los estudiosos prefieren para referirse a Cristo como engendrado por el Padre, y es en el sentido de que su linaje fue públicamente demostrado, fue expuesto. No quedó ninguna duda de que Él era el Hijo de Dios. ¿En qué momento? En su resurrección. Y es el uso que Hechos 13 interpreta acerca de este salmo. Hechos 13 nos dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces el autor de Hebreos establece un vínculo entre la resurrección de Jesús y el ser engendrado. Pero independiente, queridos hermanos, de cuál sea el uso que escojamos para referirnos a Jesús como engendrado, el mensaje del salmista es claro. Y es el siguiente: Jesús es un Rey glorioso. Él es la segunda persona de la Trinidad y goza de una intimidad cercana con el Padre. Es su Hijo eterno. Y es por eso que el versículo 8 nos habla acerca de esta relación. Pídeme y yo te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya todos los confines de la tierra. David en este texto revela nuevamente esta cercanía que Dios tiene con aquel que es su Hijo engendrado, dándole la libertad para que venga delante de Él y solicite sus peticiones. Porque Él quiere entregarle como propiedad todas las naciones, incluidas las gentiles,
incluidas las extranjeras, siendo entonces propiedad de este Hijo toda la tierra, hasta las que parecen desaparecer en el horizonte, hasta sus confines. Y acá hay un detalle muy hermoso. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, observa lo siguiente sobre este versículo. Es sabido que en medio de banquetes fastuosos, muchos monarcas les han dicho a sus favoritos, pídeme lo que desees, que hoy nada se te negará. Como era en el caso de Herodes en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Él sigue comentando. Así que aquí él lo invita a abrir bien la boca y pedir un dominio sin límites. Lo que el salmista nos está mostrando en el Salmo 8 entonces es un banquete entre Dios Padre y su Hijo, con el fin de escucharle, atenderle y entregarle todo. Qué glorioso, querido hermano. Y nuevamente es probable que David haya citado estas palabras en base a la promesa que Dios le hizo personalmente de tener un reinado universal. Sin embargo, sabemos que a pesar de que David tuvo muchas conquistas, nunca tuvo un reino hasta los confines de la tierra. Nunca conquistó la totalidad del mundo. ¿A quién hace referencia entonces esto? A Jesús. Es en Él que verdaderamente se cumple el pacto de Dios, no tan solamente con David, sino también con Abraham, porque en Él son benditas todas las naciones de la tierra. Pero Cristo no tan solamente va a ser propietario de todo, sino que también juzgará sobre todo. Eso nos dice el versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarán. El salmista, por medio de estas palabras, nos está diciendo que el Mesías va a romper en pedazos, va a dejar estropeado y bueno para nada a los malvados, utilizando para ello un bastón o un cetro de hierro afilado. Y para él es tan fácil hacer esto, que es comparado con un alfarero o un artesano que destruye como si nada los débiles recipientes de barro. Entonces David está diciendo que el reino del Mesías iba a conquistar sobre sus enemigos y iba a tratar severamente contra los rebeldes. Sin duda esto fue cierto de alguna manera en el gobierno de David, pero sabemos nuevamente que es Jesucristo quien con el aliento de su boca, no son necesarios ejércitos armados, con su palabra va a derrotar a todos los injustos y a traer juicio sobre los malvados. Y esto puede parecer incompatible, ¿cierto? Jesús no es esa persona buena onda del Nuevo Testamento. ¿Cómo es que Él va a recibir vara de hierro y va a juzgar? Sin embargo, no hay ninguna contradicción entre el amor y el juicio de Jesús. Calvino comenta, el que se muestra como un pastor amoroso para sus mansas ovejas debe tratar a las bestias salvajes con un grado de severidad, ya sea para convertirlas de su crueldad o para contenerlas eficazmente. Cristo es justo y Cristo es misericordioso, aún en su ira. Y es de esta manera que David nos da un vistazo o un retrato acerca de este líder del reino de Dios, el Mesías, quien es el Hijo engendrado de Dios, que gobernará todas las naciones y que juzgará victoriosamente sobre los rebeldes y los opositores. Qué tremendo consuelo es esto para nuestras vidas, queridos hermanos. Sobre todo en momentos de persecución, en momentos de incertidumbre, tenemos esperanza. Y esta esperanza radica en que Cristo, el Hijo de Dios, es Rey sobre todo, y todo le pertenece. Y en el día postrero traerá su juicio y va a establecer su glorioso reino eterno. Y es por ello que el salmista termina este texto invitando a los rebeldes al arrepentimiento. Él comienza a exhortar a los malvados con imperativos, con el fin de que ellos experimenten la felicidad y la bienaventuranza que proviene solamente de obedecer a Dios. Y eso nos lleva a nuestro último punto del día de hoy. El reino del Mesías es bienaventurado. Versículos 10 al 12. Y la primera de estas exhortaciones que comentábamos del salmista hacia los rebeldes se encuentra en el versículo 10. Y nos dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Es en base a todo lo que el salmista ha expuesto que los gobernantes y los poderosos deben ser sabios, deben ser inteligentes para comprender, deben evitar la insensatez que los lleva al juicio, sino que por el contrario deben abrazar el temor de Jehová, que es el principio de toda sabiduría y de toda prudencia. Deben ser prudentes en primer lugar y al mismo tiempo deben someterse a la disciplina y a la instrucción del Señor. Deben admitir
esta amonestación y no apartarse de esa ligadura, como ellos decían en el versículo 3, ¿cierto? Deben admitirla, pero no tan solamente deben someterse a un nivel pasivo, de admitir, de permitir el reino de Dios, sino que deben obedecerlo activamente. Y es por eso que el versículo 11 nos agrega: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. El salmista está exhortando a los reyes a trabajar, literalmente como esclavos, como siervos de Jehová, con toda reverencia, con todo temor, y es en este servicio que van a encontrar verdadero gozo. La palabra alegraos en este texto a mí me gustó mucho. Significa literalmente dar vueltas bajo una emoción fuerte o violenta, en este caso el regocijo. El salmista nos está diciendo que cuando nos sometemos en obediencia a Dios, cuando trabajamos como siervos de Dios, encontramos un entusiasmo tan profundo, un entusiasmo tan vital que nos lleva a movernos en señal de alegría. No podemos no avisarle a nuestros rostros que estamos felices. Eso sucede cuando servimos al Señor. Pero para evitar los excesos que eran comunes en los reyes terrenales, es agregado alegraos con temblor, haciendo referencia a una alegría santa, a una alegría adecuada. Y la última exhortación de David a los reyes es encontrada en el versículo 12, que cierra este salmo. Y dice: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y la palabra honrad en este texto significa literalmente besar. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Porque era una señal de honor en los súbditos en la antigüedad el besar a los soberanos, sobre todo besar sus pies. De esta manera el salmista está dando una imagen gráfica a los líderes arrogantes para que se sometan, para que rindan honor, para que se adhieran al Hijo de Dios, al Mesías. Y la palabra hijo en este texto es distinta a la que vimos anteriormente en el versículo 7, porque esta palabra, el versículo 12, hijo, hace principalmente referencia a un heredero real. Y además está en arameo, que era un idioma internacional de la época, siendo así un llamado a todos los pueblos, que todos lo entiendan esto, independiente de su lengua, de su nacionalidad, de su contexto, honren y besen al Mesías. Esa es la predicación que David está haciendo. Y el propósito de esto, el propósito de este sometimiento era para que el Mesías no respirara fuerte en señal de furia, sino que honrando a Dios, los malvados se salvaran de la destrucción inminente en medio de su camino, en medio de su rumbo de vida, puesto que prontamente, nos dice David, y no tan lejano como pueden creer los impíos relajadamente, sino que pronto puede encenderse el furor del Mesías y castigar justamente a los rebeldes. El salmista entonces nos muestra un Dios misericordioso, porque advierte antes de que su ira se inflame. Advierte con el fin de que cedan al arrepentimiento y con el fin de que experimenten la bendición de Dios, porque bienaventurados son todos los que en él confían, nos dice el texto. Y con esta palabra bienaventurado, el salmista está tendiendo un puente con el Salmo 1. No sé si recuerdan que el domingo pasado vimos el Salmo 1, ¿cierto? Un presbítero muy guapo vino a exponer el Salmo 1. Observando muchos teólogos de esta manera que existe una conexión estrecha entre estos ambos salmos. David está indicando que pueden ser felices, pueden ser prósperos, pueden ser bendecidos, bienaventurados aquellos que buscan refugio, protección, aquellos que confían en el varón bienaventurado del Salmo 1 y en el Rey mesiánico del Salmo 2. Es cuando corremos a Jesús, querido hermano, que una vida plena y feliz es posible. Es posible. Y podemos cantar con la artista afroamericana Lauryn Hill en su icónica canción con Carlos Santana. Los que son raperos no van a entender esta referencia. Ahora el gozo de mi corazón está en Sion. El gozo de mi corazón está en Sion. Mi alegría, mi bendición proviene del Monte Santo, de donde Jesús es Rey. Ahora tengo que ser sincero, esta canción se la dedicó a su hijo, que se llamaba Sion, pero claramente un sentido espiritual. Y es ese. Nuestra plenitud proviene de aquel que es Rey de Jerusalén, Jesucristo. De esta manera David busca con estas exhortaciones no poner yugos pesados sobre los arrepentidos, sino indicarles
que en el sometimiento al reinado del Mesías hay felicidad. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Concluyamos entonces, queridos hermanos. Hemos observado en este extenso y complejo salmo 4 aspectos acerca del reino del Mesías. Hemos visto en primer lugar que el reino es resistido en toda época. Inclusive cuando Cristo vivió, el reino ha generado rebelión y rechazo. Pero tenemos esperanza porque en segundo lugar vimos que este reino es defendido por Dios mismo, quien se ríe, castiga y establece un rey en Sión, garantizando para siempre su reino. Y hemos visto en tercer lugar que este reino es liderado de forma clara y poderosa por el Mesías, quien es el mismo el Hijo engendrado de Dios, a quien le pertenece todo y que juzgará en el día final. Y por último, hemos visto que este reino es bienaventurado, ya que cuando nos sometemos a Él, la plenitud es posible. En Cristo, el Mesías. Amados, es en base a todo esto, que independiente de lo difícil que se vea el panorama del cristianismo en el mundo actual, podemos seguir confiando en Dios, con esperanza, con expectación, porque podemos cantar junto a Martín Lutero: nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Nunca va a ser destruido porque Dios lo sostiene. Pero no tan solamente nos llama a encontrar esperanza en Él, sino también a acercarnos activamente a Él el día de hoy. Quizás tú eres creyente, pero has relajado tu visión de Jesús como un Rey todopoderoso. En tu mente has debilitado el gobierno del Mesías. La Escritura hoy te llama a acercarte a Él y besarle y honrarle. Y reconocerle como Señor de todo centímetro cuadrado de tu experiencia. La Escritura hoy te llama a amarlo, a vivir para su gloria y a anunciar a todas las naciones que Él es Rey y Señor. Y eso se hace corriendo a Él y siendo bienaventurado en Él. Quizás tú no eres creyente. Quizás nunca habías meditado profundamente en Jesús. Quizás viste este texto y te identificas más con la rebeldía de los reyes de la tierra. El Señor te está llamando hoy a venir a Él con fe y arrepentimiento, a buscar refugio en Él, ya que Cristo, siendo Rey de todo y siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este Mesías eterno se humilló y murió por amor a ti, con el fin de que nosotros, que somos pecadores, humillados, un día reinemos junto con Él para siempre. Sin duda esto también es un llamado a nosotros como iglesia, como séptima iglesia presbiteriana de Santiago. Queridos, que en este nuevo año y en estos nuevos procesos pastorales y eclesiásticos, que todo lo que hagamos sea para la gloria del Mesías. Que anunciemos en la Florida y en el mundo que Él es un Rey justo, Él es un Rey misericordioso, y que nuestras vidas y ministerios honren a aquel que es el príncipe de paz. De tal manera que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Oremos, tengamos una oración de aplicación para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva, es eficaz y nos muestra que tenemos esperanza.